Seguimos con las políticas públicas en gestión de la Administración Civil del Estado. En el vídeo anterior analizamos las cifras de este bloque tercero en el histórico de la oposición y concluimos que alrededor de 16 de las 105 preguntas estarán dedicadas al bloque tercero. También descubrimos que, a diferencia de lo que ocurre en los bloques restantes, no hay ninguna norma que sobresalga en el conjunto del bloque, aunque sí que tenemos una que es la más preguntada y es la Ley de Transparencia y Buen Gobierno. Pero ese más preguntado únicamente representa el 14% del bloque tercero. Y es que dentro de este bloque tercero lo más preguntado son eso que yo denomino otras fuentes programáticas, es decir, los planes, programas y estrategias, que serán precisamente el foco de este vídeo. Ese 20% dentro del bloque tercero de políticas públicas se traduce en un total de unas 3 preguntas dentro de las 105 del primer ejercicio, lo cual puede parecer una minucia. Pero si lo ponemos en contexto, estos planes, programas y estrategias son lo más preguntado después de las 6 normas fundamentales. Es decir, después de la Constitución Española, el TREBEP, la General Presupuestaria, la Ley de Contratos del Sector Público y las leyes 39 y 40, lo más preguntado son estos otros planes, programas y estrategias. Vista así la cosa, ya no parece que tengan un peso o una importancia tan pequeña, pero bueno, siguen siendo 3 preguntas de 105. Por tanto, si esto no te convence para estudiártelos, te voy a decir que su protagonismo es aún mayor en el segundo ejercicio. Aquí es cierto que los análisis que hagamos tenemos que cogerlos con pinzas, puesto que lo que antes era segundo y tercer ejercicio se han fusionado y ahora son un único ejercicio con una primera parte y segunda. Esto ha supuesto que lo que antes era el segundo ejercicio y ahora constituye la primera parte del segundo ejercicio se haya visto muy reducida. Aún así, si atendemos a los 2 últimos exámenes, es decir, a los únicos que han tenido lugar desde que se produjo la fusión, vemos que en ambos la única pregunta que cayó sobre el bloque tercero fue sobre estos planes y programas. En el ordinario sobre la Agenda 2030 y en el extraordinario sobre la Estrategia España Nación Emprendedora. Esto significa que si no habíamos estudiado estos planes, programas o estrategias, nos arriesgábamos a perder un 20% de la puntuación, lo que se traduce en 4 de los 20 puntos del segundo ejercicio o en 4 de los 20 puntos del conjunto de la oposición. Si decides que quieres estudiarte estos planes, programas o estrategias y no sabes muy bien cómo abordarlo, te entiendo y precisamente por eso quería hacer este vídeo, para compartir con vosotros la herramienta que yo considero que más me sirvió cuando analizo en retrospectiva todo lo que utilicé y qué me acercó o qué me posibilitó acertar tanto las preguntas del primer ejercicio como las del segundo. Yo probé de todo, desde estudiar directamente de los manuales o de los PDFs que encontraba en las webs de los ministerios de donde descargaba estos planes o programas, hasta hacerme yo mis propios esquemas. Y bueno, al final lo que más me sirvió fue una tabla de Excel, que es lo que comparto hoy con vosotros. Esta tabla de Excel tiene 2 ventajas, o yo he identificado 2 ventajas. Por un lado, su accesibilidad. Y con accesibilidad no me refiero solo a que un documento Excel lo puedes tener sincronizado en todos tus dispositivos, sino a que a mí me permitía hacer una búsqueda por palabras clave. Cuando iba haciendo cuestionarios y fallaba estas preguntas sobre planes o programas o tenía dudas, introducía la palabra clave que identificaba esa pregunta y buscaba rápidamente si yo tenía controlado ese plan o programa y, en caso de tenerlo, si tenía esa información concreta y simplemente la había olvidado y por eso había fallado la pregunta o la había dejado en blanco, o si directamente ni siquiera había contemplado ese extremo cuando elaboré el resumen esquema sobre ese plan o programa concreto. Y una segunda ventaja sería su flexibilidad. Y es que el resultado, esta tabla que veis ahora, nada tiene que ver con la primera que elaboré. No la tengo, me gustaría, y así poder mostraros cómo ha evolucionado desde que la hice por primera vez hasta esta definitiva que os presento a vosotros. Pero ya os digo que la cosa ha cambiado mucho y esta tabla se fue construyendo a medida que yo iba estudiando la oposición. Por tanto, esta tabla es el resultado de acierto, error, acierto, error, acierto, error. Y también por eso he querido compartirla en Excel y no en PDF. Porque así tú, si decides descargarla y utilizarla, puedes hacer la tuya. Puedes quitar información que a ti no te parezca relevante, incluir otra. Es decir, yo te doy un poco las pinceladas o el marco que yo utilicé para enfrentarme a esta parte de la oposición, pero luego tú la haces tuya de la forma que más te sirva para dominar el contenido, que es al final lo que se va a exigir de ti. Mencionadas las bondades, vamos a navegar por ella, es decir, voy a hacer como un pequeño tour para que entiendas la lógica que seguí al elaborar y te resulte lo más sencillo posible familiarizarte con ella, aunque
no deja de ser una tabla de Excel con palabras y colores. Lo primero que observarás al abrirla en la celda superior izquierda es en amarillo fosforito una fecha, 7 de diciembre de 2022. Esta es la fecha de actualización de la tabla. Y es que yo hice el primer ejercicio en noviembre de 2021 y el segundo en febrero de 2022, pero con ocasión de la realización de este vídeo la he revisado por completo y he actualizado aquellos planes o programas que se habían quedado obsoletos o añadido otros que yo no estudié porque en su momento aún no se habían aprobado, como es el caso de España Digital 2026. Aún así, no sé cuándo estarás viendo este vídeo o cuándo descargarás la tabla si es que decides hacerlo, por tanto te recomiendo que tengas esta fecha en mente para ver si ha pasado tanto tiempo que quizás tienes tú que revisar para ver si ese plan o programa sigue en vigor. Lo segundo que vamos a hacer es navegar horizontalmente por la tabla. Y veremos que en la primera fila se mencionan cada uno de los 14 temas. Aún así hay 4 temas que no incluyen ningún plan o programa y son los temas 1 y 2 y los temas 11 y 13. Ahora vamos a cambiar la orientación y vamos a navegar de arriba a abajo. Y aquí lo primero sobre lo que quiero llamar la atención es la columna izquierda. Y vais a ver 3 tonos de grises diferentes que responden a 3 categorías distintas. La primera, en el gris más oscuro, dice en epígrafes de la última convocatoria. Aquí he incluido los 5 planes o programas que aparecen en las propias normas de la convocatoria, es decir, cuando yo cojo la publicación del Boletín Oficial del Estado y voy al programa de gestión de la Administración Civil del Estado en la última convocatoria, la de 2019, veo que en el bloque tercero hay 5 programas que se incluyen expresamente y que son la Agenda Digital para España en el tema 3, que habrá que entender referida a España Digital 2025 y 2026, la Estrategia España Nación Emprendedora del tema 4, la Agenda 2030 y el 5º Plan Director de Cooperación Española del tema 10, aunque ojito a este segundo porque está en trámite de consulta pública el 6º Plan Director, por tanto, dependiendo de cuándo estés viendo este vídeo y cuando accedas a la tabla, puede que ya se haya publicado ese 6º plan. Y por último, el 4º Plan de Gobierno Abierto dentro del tema 12. Pasamos a la segunda categoría, en un gris medio. Y aquí he incluido 4 planes o programas que, no siendo los 5 a los que me acabo de referir, también han sido preguntados en los 4 últimos exámenes. Y son el Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025 del tema 3 y 3 del tema 4. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el Plan de Recuperación para Europa o el Next Generation, y el programa de estabilidad, que actualmente el que está en vigor es el 2022-2025, pero esto ya sabéis que cada mes de abril se actualiza. Y en la última categoría, en un gris más claro, vais a ver lo que yo he denominado otros de interés. Si están aquí incluidos es porque no han sido preguntados en los 4 últimos exámenes y tampoco aparecen recogidos en el programa de la oposición. No obstante, por ejemplo, el tema 5, en el propio título del programa se habla de política de turismo, entonces tendremos que tener en cuenta que la política de turismo no es una ley de turismo, porque además esta es una competencia que tienen las comunidades autónomas y que por tanto no es objeto de la oposición estatal. Entonces tendremos que ir a ese plan o programa vigente en la actualidad sobre turismo, que es esa estrategia de 2030. Con esto concluimos lo que es la vista panorámica de la tabla y ahora quiero hablaros de qué os encontraréis en cada una de las celdas, es decir, en cada plan o programa concreto. En primer lugar, el marco. El marco se refiere a dónde se encuadra el plan. Por ejemplo, si tomamos el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a modo de ejemplo, veremos que en este marco menciono el Next Generation de la Unión Europea, puesto que es el que motiva la aprobación y la ejecución de este Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En segundo lugar, veréis el objetivo u objetivos, es decir, qué se pretende conseguir con ese plan o programa. En tercer lugar, la estructura, es decir, los ejes, hitos, objetivos, principios. Esto varía en función del plan o programa y de la terminología que utilice el ejecutivo en la elaboración del mismo. En cuarto lugar, la gobernanza, es decir, a qué órganos se les encarga la ejecución de ese plan o programa. Ya casi terminando tenemos la alineación. La alineación se refiere a con qué otros elementos de actualidad se relaciona ese plan o programa. Por ejemplo, este plan de recuperación, transformación y resiliencia pues está muy vinculado o se alinea con la Agenda 2030. Y en séptimo lugar, el enlace, es decir, el link al PDF o a la dirección del ministerio de donde está extraído el plan o programa para que vosotros mismos sepáis cuál es la fuente que he utilizado para la elaboración de esa celda y además podáis ampliarlo, reducirlo, incluir ilustraciones, lo que os plazca. Y por último, puntualizar que la tabla ha sido elaborada a lo largo de toda mi preparación de la oposición. ¿Y qué quiero decir con esto?
que la utilicé para el primer ejercicio, pero también para el segundo. En un primer ejercicio yo cuestiones como el contexto de ese plan o programa no las estudié. Eso me lo reservé para el segundo ejercicio, puesto que tenía que prepararme para desarrollarlo por escrito y ahí sí que me parecía importante tener más contexto. Esto lo digo porque quizás en un primer ejercicio lo que más te interesa sea centrarte en aquello que se pregunta más a menudo, que es sobre todo la estructura y la gobernanza, es decir, cuáles son los ejes que componen un determinado programa, qué órgano va a ser el que se encargue de ejecutarlo o que esté al frente del programa. Hasta aquí mi aportación sobre esta parte de la oposición. Recordad que de todas las preguntas del cuestionario, unas 3 estarán dedicadas a estos planes o programas y que su protagonismo será mayor probablemente en el segundo ejercicio. Espero que os haya sido de utilidad y nos vemos pronto.